Muy buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a empezar esta clase eh, abriendo la disposición a cualquier pregunta, interrogante, observación, comentario, sugerencia, etcétera, que ustedes consideren conveniente. ¿Alguien tiene algo que preguntar, algo que sugerir? Parece que no. Muy bien. Entonces, ahora vamos a continuar con la clase eh, pasada, es decir, la que hemos hecho el día lunes. Y para eso, un momentito, voy a entrar a mi PowerPoint. A ver. No olvidar que las cámaras deben estar prendidas, tengan la amabilidad. Bueno, el día lunes mencionamos con cierta énfasis que la evolución, el desarrollo basado en los principios del entendimiento de la realidad son coincidentes, son idénticos tanto a la ciencia de sistemas, a la llamada ciencia de sistemas, como a la ciencia misma en sí o la ciencia moderna, si ustedes quieren. Ambas han ido surgiendo y evolucionando con la misma conectividad de la manera como hay que desarrollar el conocimiento moderno, ¿no? Han desarrollado conectadas, como dice ahí, epistemológicamente. Luego, hacemos una afirmación en esta materia que queremos entender qué cosa es el enfoque en sistemas. Para ese entendimiento debemos decir que el enfoque en sistemas parte de la idea de que el mundo que observamos está conteniendo cosas que están, digamos, organizadas y que representan una llamada, entre comillas, totalidad. Y ese conjunto de componentes que conforman una totalidad responden en su comportamiento a principios. O sea, esa totalidad está gobernada por ciertos principios. Y esa totalidad tiene siempre, se le puede identificar, se le puede claramente distinguir una finalidad determinada. O sea, hay en esa consideración de totalidad como que un propósito establecido o una finalidad, ¿no? Y habíamos mencionado que la diferencia entre objetivo y finalidad era básicamente que la segunda, la finalidad, era consustancial a la naturaleza del sistema e irrenunciable e inevitablemente se debe cumplirse, punto. Mira que un objetivo no, el objetivo es una búsqueda temporal, circunstancial, cambiable, posible de cambiar. Entonces, y decíamos entonces que la observación desde el enfoque del sistema es una observación que considera totalidades y que esas totalidades se le puede identificar un propósito, una finalidad determinada, ¿no? Pero hemos mencionado que esa idea que proviene del enfoque einsteiniano también se nutre
digamos, con esta expresión, la incertidumbre es un factor existente en nuestra observación de la realidad existente. No, es ineludible que lo que observamos en la realidad podamos calificar aquellos aspectos, consideraciones, características que creemos observar como algo, digamos así, no cierta en su totalidad, con cierto grado de incertidumbre. Entonces, esa es una consideración básica, y hay un factor de incertidumbre en la que tenemos que colocar para darle un límite a nuestras consideraciones definitivas, finales. Es decir, sí, esta es mi percepción, pero en marco de cierto entorno, y por lo tanto, no necesariamente yo puedo decir que esa es todo lo que se contiene en un determinado ámbito, ¿no? Entonces, ese es el primer aspecto. Cuando observamos un sistema en ese mundo interrelacionado, que es el universo, seleccionamos algo de él, una parte de él, y delimitamos lo que queremos observar de la realidad, o sea, de ese universo, delimitamos algo, dándole una consideración de integridad, de totalidad, y por lo tanto podemos darle también un criterio de identidad, llamarlo, es posible que le podemos denominar de alguna manera, y observamos pues el sistema social, el sistema económico, el sistema digestivo, ¿no? El sistema de valores, digamos, en un conjunto de aspectos al cual le puedo yo llamar eso, valores, le puedo llamar economía, sociedad, en fin, ¿no? Sistema, hacemos eso, cuando aplicamos el enfoque de sistemas, hacemos eso, es identificamos delimitando algo que tiene identidad propia. Pero esa identificación, esa delimitación, jamás debe hacernos perder la perspectiva de dónde pertenece el sistema. Porque como decía, un aspecto muy importante es el hecho de que muchas de las características que tiene un sistema también pertenecen al entorno donde pertenece. Al entorno donde pertenece. Y esto es muy importante tener en cuenta, porque la ciencia clásica tenía una idea más fantástica, ¿no? Yo miro la realidad y una vez que ya más o menos he delimitado lo que yo quiero observar, voy separando cada aspecto componente de dicha realidad para poder estudiar individualmente cada elemento por sí mismo. La ciencia de sistemas y el enfoque de sistemas no hace eso, no hace eso. Lo que hace más bien delimitar, sí, lo que va a observar y la refiere en términos completos a eso observado delimitado, y además pretende darle una identidad. Y entonces un enfoque de sistemas da cuenta de algo que está dentro de otra cosa. O sea, siempre en el enfoque de sistemas siempre existe este principio que un sistema existe dentro de otro sistema. Siempre con ser un sistema, está dentro de otro sistema. Y se dice también que bajo cierto grado de cambio, de variabilidad, un sistema mantiene un estado estable. Es decir, hay una variedad en los valores, en las características que tiene un sistema, hay una variedad, pero esa variedad
tiene cierto rango. Y mientras esté en ese rango se dice que el sistema está estable. Y los sistemas tienen que tener esta condición de estabilidad, digamos, ¿no? Pero también desarrollan cierta capacidad. Una capacidad es de adaptarse, de adecuarse. Y esto se debe a que los sistemas encajan unos con otros para, digamos, constituir un sistema mayor. O sea, hay una capacidad de adaptación, de integración, de adaptación, ¿no? Adaptación, se adaptan, se unen, se articulan. Y entonces, eso se observa de manera bastante clara cuando miramos el comportamiento de los seres vivos en general. Los seres vivos se predisponen a ubicarse, a adaptarse a las circunstancias en las que se encuentran y a las condiciones, ¿no? A las circunstancias, o sea, al ámbito y a las condiciones que dicho ámbito tiene. Eso es una característica que desde el enfoque sistemas tenemos que no olvidar, no debemos olvidar. Un sistema existe siempre dentro de otro sistema, tiene una variabilidad en un rango determinado, se adapta y además existen mecanismos que integran los componentes que el sistema contiene, ¿no? El enfoque sistema se puede y debe aplicar en cualquier ámbito del conocimiento y de la realidad. Debería ser así, que tengamos una actitud en general. No solamente es una actitud de la ingeniería de sistemas como tal, sino que en general así deberíamos ver lo que observa el ser humano en general, verlo desde esa perspectiva. Y entonces se debería aplicar a cualquier ámbito del conocimiento y también a cualquier aspecto de la realidad. Perdón, permítanme apagar el ruido. ¿Qué es esto? A ver. Aquí está. Muy bien. Ahí está. Lo que pasa es que tengo yo una denuncia que he presentado a Indescopy y están que me mandan la información correspondiente. Pero un segundito. Perdón un segundo. Bien. Entonces, si esto es así, hay la necesidad de ir desplegando, desarrollando, digamos, una mayor comprensión de la manera como se puede decir, a algo se le puede decir, a un ejercicio de entendimiento de algo, se le puede llamar con enfoque de sistemas. Eso es un derrotero que tiene la gente de sistemas. Que la gente mire la realidad con enfoque de sistemas, ¿no? Entonces, eso obliga este aspecto, esta afirmación. Ahora, partimos antes de, digamos, ir ya a los elementos constitutivos del enfoque de sistemas, que cuando yo digo que voy a observar o voy a hacer un planteamiento con enfoque de sistemas, no se trata solamente de tener una perspectiva amplia que toma
en consideración los diferentes aspectos que están alrededor o en el mismo sistema. ¿Ya? Eso es un tema muy importante. No se trata solo de eso. Eso es. Pero no solo eso es. Ahora vamos a mencionar, sino que además yo miro todo lo que está en el sistema, todo lo que le corresponde en términos de querer entender ese fenómeno que yo me he propuesto conocer, explicar, mejorar, etcétera. Pero me interesa más que esos conjuntos de aspectos ahí, cómo estos aspectos se van a relacionar entre sí. Porque simplemente, digamos, porque esa relación posiblemente está generando las características propias del sistema. Entonces, me interesa más que qué componentes, qué aspectos están, digamos, alrededor o en el sistema, me interesa mucho saber cómo así se relaciona, porque de esa relación se generan las características más importantes del sistema. Pero además, el enfoque de sistemas, que quiere entender una realidad tomando en consideración todos los aspectos involucrados, pero que le interesa no solamente saber qué cosa está involucrada, sino cómo se relaciona con el sistema, aplica ciertos principios. Aplica ciertos principios, llamados los principios de sistemas, para que de esta manera vaya el pensador de sistemas, el ingeniero de sistemas, vaya caminando con cierta, digamos, seguridad a un mejor entendimiento. Yo he puesto entendimiento cabal, pero eso es una prerrogativa muy, muy ambiciosa. Debería ser un mejor entendimiento, porque cabal es cuando ya tú entendiste todo y perfectamente, sin errores. Pero eso es muy complicado, muy difícil que suceda. Tenemos siempre un conocimiento parcial y no siempre bueno de lo que sucede en la realidad. ¿Ya? Entonces, en el enfoque de sistemas, entonces, hay que establecer, ¿no? una consideración de entendimiento completo, todo lo involucrado, pero además vamos digamos, a tener un entendimiento que luego lo vamos a calificar de enfoque de sistemas por varias razones. No solamente por ver esos aspectos relacionados con el sistema que observo, al cual algunos le van a llamar visión holística. O sea, entonces, porque tenemos una visión holística del fenómeno, del problema, del sistema, sino porque además utilizamos una primera herramienta, además, ¿no? Una primera herramienta que es el framework de sistemas. Framework o marco general de trabajo, es un marco general. Es decir, yo tengo que encajar mi observación de la realidad en un marco. Eso se utiliza en la ciencia moderna, el marco se utiliza en la ciencia moderna de una manera muy, muy amplia, ¿no? Bastante general. Todo el mundo utiliza marcos. Acabo de ver una película ayer, algo del tatuaje, que no se olvida, algo así, un tatuaje en la mente, que es la historia, bueno, adaptada de la historia de un sacerdote que tuvo la experiencia de vivir desde muy pequeño en medio de la guerra que se dio en el país con el surgimiento de los movimientos estos subversivos MRTA y Sendero Luminoso. Y él perteneció a Sendero Luminoso. Y es muy interesante ver que la visión que tiene de la realidad inicialmente es una visión simple,
sencilla, cotidiana, como hijo de un campesino. Pero luego se relaciona a la gente del Sendero Luminoso, o sea, su hermano se involucra y él en busca de su hermano también se mete en medio de las huestes del Sendero Luminoso. Y cambia su perspectiva de las cosas, cambia completamente la perspectiva de lo que hace, ya no lo ve de manera idéntica a lo que era antes, tiene otro marco de referencia, que son los elementos constitutivos de la filosofía marxista, ¿no? Digamos, marxista, leninista, maoísta, presidente Gonzalo, así se llamaba esa perspectiva. Y cambia su manera de entender la realidad dándole a él cierto criterio con un marco distinto, el marco marxista. Pero luego, en parte de su historia, una operación que tiene Sendero fracasa y son capturados algunos por la Fuerza Armada. Y este muchacho, que todavía es muy pequeño, casi un niño, es cogido por la Fuerza Armada y obligado a meterse a la Fuerza Armada para, digamos, convencerlo pues, de otras ideas. Y luego lo llevan al colegio, tiene que aprender a leer, escribir, y cambia su entendimiento de las cosas. Posiblemente la relación con los militares le da una idea distinta de lo que está sucediendo, ¿no? Él no se siente criminal, no se siente subversivo, él se siente defensor de la justicia. Pero estando en contacto con los militares y los militares reteniéndolo y dándole su propia opinión de las cosas, va él teniendo un entendimiento distinto, va a cambiar. Pero luego, por esas cosas de las circunstancias, los militares brindan protección a religiosos, en este caso a monjas, y él tiene el cuidado de apoyar, ser protección de las monjas. Y una de las monjas le expresa esos sentimientos, le entiende los sentimientos de él, su historia, y va dándole una visión distinta de la realidad, en la cual van haciendo en él un cuestionamiento a la violencia, sea esta que proviene de los subversivos o que provenga de los pueblos militares, en el cual él estuvo, en ambos bandos. Y va teniendo primero un dilema, ¿no? Porque su visión ya es más de entender el valor de la vida, de sentirse sensible frente a la muerte. Y luego se hace sacerdote. Y como sacerdote tiene una perspectiva distinta de la vida. Es decir, los marcos de referencia suelen ser muy importantes para utilizarlo en el estudio, en el entendimiento de una realidad. Depende de tu marco general, vas a deducir o vas a entender de una u otra manera las cosas. Yo a usted le he dicho que soy evangélico, pues, ¿no? Y los evangélicos tenemos un marco conceptual de la sociedad, de las personas, que difícilmente nos la sacamos de la cabeza, del corazón. El católico tiene otra perspectiva y el agnóstico otra perspectiva. El marxista tiene otra perspectiva. Entonces, esto es muy importante lo que le estoy diciendo, porque lo primero que utilizamos cuando decimos que tenemos un enfoque de sistemas, ¿cuál es el marco fundamental del enfoque sistema para poder entender la realidad? Es la definición de sistema. Porque si nosotros decimos que un sistema, que la realidad que observo, está constituido por sistemas, y voy a observar un sistema en particular, yo la pregunta es, ¿qué es un sistema? La pregunta es, ¿qué es un sistema? Para que la articulación mental que yo tengo pueda colocar esos elementos que encaje, que sea armonioso
a lo que yo creo que es un sistema. Y entonces el primer aspecto que para decir que yo tengo un enfoque de sistema es no solamente ver los diferentes aspectos relacionados a un problema determinado, una situación determinada, a un fenómeno, pues no, a un, que debemos observar, sino que además, al mirarlo, yo lo meta en un marco de entendimiento. Y ese marco de entendimiento es bien sencillo, que es el marco de los sistemas, del entendimiento. Si es un sistema, ¿qué cosa debe ser? Un conjunto de componentes. Debe ser. Entonces, cuando yo entro a ver un sistema desde el enfoque de sistemas, yo lo que quiero buscar al toque, mirando todo completo, oye, ¿qué componentes hay ahí? Mi cabecita se empieza a, digamos, ilustrar sobre componentes. O sea, sabe que hay componentes, siempre los sistemas tienen componentes, porque un sistema es un conjunto de componentes. Y si un sistema es un conjunto de componentes y yo tengo enfoque de sistemas, entonces debo estar observando esos componentes. Y entonces surge digamos, la búsqueda de dichos componentes para identificarlos. ¿Qué más es un sistema? Esos componentes, se dice, es un conjunto de componentes relacionados entre sí. Hay relación, ¿no? Y hemos dicho, esa relación entre sí está contenida en una arquitectura de orden. Tiene un ordenamiento. Y acá nos lanzamos a cogernos de las ideas que se desarrollaron en el marco de la filosofía llamada estructuralista. El estructuralismo. Quizás ustedes han estudiado el estructuralismo en su colegio, ¿no? En la secundaria, ¿sí? ¿Quién no ha estudiado el estructuralismo en la secundaria? No recuerdan. Jeff está pensando profundamente en qué consistió el estructuralismo. Es una postura de una corriente filosófica que dice que en la realidad existe una lógica que explica los sucesos y explica las formas que se dan, ¿no? Hay una estructura, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a utilizar la palabra, están entre sí en una arquitectura. ¿Por qué con arquitectura? Porque ya les he explicado que la arquitectura refiere a una composición que se hace para lograr algo en particular. Yo arquitecto algo porque tengo un propósito y por ese propósito se logra en la medida que cumpla condiciones de articulación de cada aspecto de manera apropiada que logra cumplir con ese propósito que se tiene, ¿ya? Pero ese propósito no es sucedente, sino precedente a la constitución de un sistema. Es decir, la arquitectura está constituida por algo que está dada, y dada esa estructura o esa arquitectura de relaciones, tiene estas características y propiedades del sistema, y viceversa. Si el sistema quiere llegar a tener un propósito, un objetivo, una finalidad determinada, tiene que estructurarse de una manera. Esa estructuración le vamos a llamar arquitectura porque existe una lógica que encierra esa relación. Entonces, están realmente sí en una arquitectura de orden. O sea, no solamente están relacionados. Acá esto es muy importante tener en cuenta. Cuando usted va a la universidad, se sienta en una carpeta, ¿sí? Se sienta en una carpeta. Esa carpeta, las que hay normalmente en la universidad, son las que tienen un tablero. Son individuales las carpetas. No hay carpetas de a dos, de a tres, no sé si hay, ¿ya? Pero tradicionalmente son carpetas individuales. ¿Está bien? Son de color crema.
¿Sí, está bien? La fórmica en la que se enchapan esas carpetas son crema, ¿o no? O algunos son de otro color, pero normalmente son crema, por una razón psicológica. Esa carpeta tiene encima un tablero de madera prensada, pero forrada o enchapada con fórmica, que es lisa y ligera, ¿correcto? Es un tablero que parece una L gorda, así, delgadita, ¿no? Como una L, en la que una parte va como bracero, ¿no? El brazo, y el otro se pone adelante para uno poner ahí el cuaderno, el libro, lo que corresponda. ¿Sí o no? Ahí ese componente es el tablero de la carpeta. La carpeta también tiene un espaldar, también de madera prensada, ¿no? Con fórmica. También tiene un asiento del mismo material, pero es distinto, ¿sí o no? Un poquito ovalado, en fin, ¿eh? Un poquito, digo, la mayoría es totalmente plano, de tal manera que uno no se siente cómodo. Tiene ese componente más, ¿sí o no? Luego tiene una estructura de metal, que también la podríamos dividir en diferentes componentes, pero estos han sido soldados a una sola estructura. Y encajan los diferentes piezas que están en madera prensada con fórmica, se encaja con esa estructura metálica tornillos, con tornillos. ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿He descrito bien la carpeta? ¿Alguien me puede responder? ¿Está bien descrita, André? Sí. Sí. Me están escuchando, ¿no? Perdón, no, esa vez me están escuchando. A ver, entonces, cuando yo construyo la carpeta, si yo fuera el carpintero, lo que va a suceder es de que voy a tener una plancha de ese, no sé si es MDF, no sé cuál es, el conglomerado de madera, son planchas grandes, y con un molde voy a cortar con la sierra ese tablero, lo voy a cortar en piezas, ¿no? Iguales. Y la voy a ir sacando del tablero y la voy colocando en un costadito, apilando esos tableros, apilando, poco a poco. Pónganse que me mandan a hacer 50 carpetas. Entonces yo corto esas planchas en esos tableros y voy colocando esas piezas, las voy colocando una sobre otra, las apilo, 50 de ellas. Ahí hay un conjunto de elementos o no. Hay un conjunto de elementos que están pegadas una sobre otra, están relacionadas entonces. ¿Sí o no? Ese conjunto de elementos es un sistema. Pregunto, a ver, Renzo, ¿tú qué dices? Yo diría que mm, sí. Renzo dice que sí. Richard, ¿tú qué dices? Sí, También. Frank, ¿tú qué dices? sí, también. También. ¿Hay alguien que diga no? Bien. No. La respuesta es no, no es un sistema. Es un conjunto de elementos. Es un conjunto de elementos. Cada pieza tiene características que son idénticas, pero que por sí mismo tienen una caracterización, ¿ya? Esas son unas, digamos, ¿cómo se le llamaría? Unas
un corte en L con tales dimensiones, ¿no? Y todos se llaman así, son así. Es cuando cada uno de ellos va a formar parte de la carpeta que corresponda, que se le puede llamar un componente. Mientras es un tablero cortado, una tabla cortada. Así de simple. Pero es tablero de carpeta cuando constituye la carpeta. Es tablero de carpeta. Habrá otro juego de cortes para el espaldar. Y serán solamente piezas de madera que están ahí. Y se va a constituir en espaldar cuando ya forma parte de la carpeta. De igual manera el asiento, etc. Entonces, cuando uno dice elemento, se refiere a algo que individualmente tiene un sentido, individualmente. Pero si yo digo componente, es porque esto es parte de algo, compone algo con una función determinada. Esa función determinada lo ubica en un entorno de un sistema determinado. Es decir, este es el espaldar de la carpeta. Yo tengo que decir así, ¿no? Es el espaldar de la carpeta, componente del sistema carpeta. Pero mientras que sea una tabla cortada, no es parte de un sistema. Y un sistema se relaciona construyendo una función y un propósito. O sea, las tablas apiladas no tienen propósito. Ese conjunto no tiene propósito. Va a tener un propósito o una finalidad cuando yo eso lo incluya en la construcción de una carpeta individual por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hablamos, y claro, o sea, una pieza de tablero no lo usas de asiento o no lo usas de espaldar. Un asiento no lo usas de espaldar y de tablero. Cada uno tiene un lugar, una función, un propósito dentro del gran propósito, ¿correcto? Esto es tan obvio que no necesita más sustentación. Es decir, un sistema es un conjunto de componentes que están relacionados entre sí en una arquitectura de orden donde yo puedo observar en esa arquitectura qué rol, qué función, qué propósito tiene para el sistema cada componente, ¿no? Y que actúa en determinado entorno. En este caso, una carpeta pues, va a tener una actuación más propiamente clara y, digamos, por esa razón se construye, que va a estar en el entorno, el salón de clase, ¿no? En el salón de clase. Ese es su entorno. Y sí o no, que armoniza la lógica que está encerrada en esa arquitectura, armoniza con la lógica del entorno en la que está, que es el salón de clase, ¿sí o no? Usted cuando entra a un salón y ve carpetas, ¿es lo más natural o no? Es lo más natural. Si usted entra a un laboratorio, encuentra computadoras o encuentra artefactos y las condiciones con las que se ha construido el ambiente, de alguna y otra manera se asocia o se asocia con las cosas que van a ir en ese lugar, en ese espacio. Porque ahí es donde se va a desempeñar, va a tener un rol, va a tener un propósito cada uno de los componentes, ¿no? Pero en este ordenamiento, lo que yo debo tener cuidado es de que yo sepa exactamente el sistema. Cuando yo digo, esto es un enfoque de sistema, entonces yo estoy mirando componentes y estableciendo o tomando
cuidado de descubrir cómo es la arquitectura de orden y entendiendo cuál es el rol, cuál es la finalidad que se va a dar en un entorno determinado. Y dice que actúa en determinado entorno para alcanzar una finalidad común. Es decir, el sistema tiene una finalidad propia, las partes tienen una finalidad en torno al sistema, pero el sistema tiene una finalidad en función del entorno, o sea, tiene en el entorno una finalidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque se dice que un sistema va teniendo forma, va teniendo una arquitectura, una construcción o una adecuación en función del entorno, lo que el entorno le está estableciendo, lo está demandando. Y le demanda porque ahí tiene que cumplir su finalidad. Y se agrega a este framework que normalmente posee capacidad de autocontrol y regulación. Por lo tanto, cuando yo digo esta realidad la estoy mirando desde el enfoque sistema, estoy teniendo conciencia de todos los elementos o aspectos que están relacionados y de qué manera se relacionan, y reza mi explicación de esa realidad diciendo, de esa realidad o de ese sistema, que es el sistema es un conjunto de estos componentes que se relacionan de esta manera en esta arquitectura y sirven para tal cosa en tal entorno. Tiene la finalidad de activar, de ser parte del funcionamiento de una central eléctrica, del proceso de enseñanza en salón, en fin. Es decir, yo expreso mi entendimiento de la realidad con el framework de sistemas, haciendo ese despliegue de acuerdo a este framework que se llama definición de sistemas. Y también debemos al final de esa descripción tratar de decir cómo así que ese sistema tiene el mecanismo que le permite mantenerse en un estado determinado. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se regula? ¿Ya? O sea, normalmente los sistemas tienen mecanismos de control y de regulación. Pero no solamente eso. El enfoque de sistemas, en primer lugar, ¿no? La visión holística, luego una descripción con el framework de la definición de lo que es un sistema, y luego yo eso que estoy ya expresado de una manera completa con el marco de conocimiento de lo que es un sistema, debo darle un entendimiento mejor, más amplio, y para eso uso ciertos principios del conocimiento de sistemas. El primer principio se llama principio de subsidiariedad. Es fácil de recordar esto, subsidiariedad, y es fácil de recordar también el principio. Dice este principio que ningún sistema, observado lógicamente, que quiero entender, ningún sistema será completo en sí mismo. Ningún sistema. O sea, ningún sistema está completo. Siempre el sistema que yo observo es algo que pertenece a una realidad, pero es solo parte de ella. Y además, mi descripción de esa realidad es parcial. No es completa. Siempre el sistema que yo observo tiene algo más que yo no veo, no lo observo, no lo percibo. Y hay cosas que eso es algo más, está alrededor del sistema. Porque yo puedo estar observando
el salón de clase, pero y al observar yo puedo decir, este es un salón de clase, tal dimensión, tal cantidad de carpetas, describir lo que tiene dentro, ¿no? Pero es una descripción limitada. Ese sistema es mucho más amplio porque seguramente van a entrar estudiantes, porque seguramente en ese ámbito se utiliza para un tipo de actividad u otra, ¿no? Mi salón no es un laboratorio, es un salón para el dictado de clases, ¿no? Para la teoría, básicamente. Y entonces siempre hay otro aspecto, digamos, más allá de lo que yo observo. Normalmente hay algo más, porque siempre el sistema lo hemos tomado de una fracción de la realidad. Siempre hay algo más. Usted me conoce a mí, el profesor ya no es un sistema, y usted tiene pocas referencias. Las referencias que yo le he dado, el chisme de los estudiantes pasados, ¿no? De su tortura anterior. Usted tiene información de mi persona, de lo que yo básicamente le hablo, ¿no? Le digo, ya usted tenía una idea. Pero yo no solamente soy un docente, yo soy abuelo. Parte de mis características que usted no puede observar es aquella que tiene que ver con mi desenvolvimiento como abuelo. Porque eso está en otro entorno y ahí cumplo yo otra finalidad distinta. Soy también miembro de una congregación evangélica. En ese entorno yo me desenvuelvo con un propósito determinado que usted no conoce, Si me viera ahí y observar usted, ya tiene una idea mayor. Siempre hay algo más de lo que observamos. No siempre podemos observar de manera completa. No, o sea, siempre observamos la realidad en forma limitada, reducida. Por lo tanto, podemos decir que ningún sistema está completo en sí mismo. Ningún sistema. ¿Ya? El segundo principio de los sistemas se llama el principio de la interacción o la interacción. La interacción o la interacción. Ambas formas de expresar denota lo mismo, ¿ya? ¿Qué es este principio? Que los subsistemas de un sistema o de un organismo interactúan y se influyen mutuamente. Todos los sistemas, todos los componentes, todos los subsistemas de un sistema mayor o del organismo, todos participan en la influencia mutua. Todos. Entonces ninguno se excluye. Todos participan. ¿Cómo participan? Ese es el tema. Y yo cuando digo esto es un enfoque de sistema, he hecho primero una perspectiva, anoto todos los aspectos que podrían contener el sistema, podrían estar al lado del sistema, y luego lo describo utilizando el framework que es la definición de sistemas. Y una vez que hago eso, digo, este sistema ¿a qué pertenece? Porque ningún sistema está completo en sí mismo. Utilizo ese principio para preguntarme ¿a qué sistema pertenece? ¿Qué características devienen de esa pertenencia? Y describo el sistema según el primer principio del sistema, lo describo tratando de hacer la conectividad a esos ámbitos al cual pertenece y que de primera intención no está dada esa característica. Y luego digo, ¿cómo así los componentes de sistemas van a tener cada uno de ellos un papel para producir las características del sistema? O sea, se influyen mutuamente. Es un principio. Yo tengo que describir, con enfoque del sistema, de que la forma que está sucediendo la interacción y el efecto que tiene es de tal o cual manera.
Y entonces tengo que aplicar el segundo principio. Perdón. El tercer principio se llama determinismo. Este principio se llama determinismo curiosamente en forma contradictoria a la manera como originalmente se desarrollan las series de sistemas en contra de los pensamientos determinísticos. Porque nosotros tenemos un principio de incertidumbre. Es decir, no creemos que algo pueda tener una condición exacta, precisa y totalmente determinada, causa-efecto. No. Eso, el enfoque del tema tiene una visión distinta. Pero curiosamente hay un tercer principio que se llama determinismo. Es decir, utiliza un principio llamado determinismo aún la manera de entender la realidad no sea determinística. ¿Y qué dice este principio? Que todo fenómeno que actúa en o a través de los sistemas es resultado de causas definidas, o sea, no de cualquier causa, sino de causas. Y este principio me obliga en mi enfoque de sistemas a sostener en razón de qué se producen tales características del sistema. ¿En razón de qué? ¿Por qué? ¿Por qué es de amarillo? ¿Por qué vive bajo el agua? ¿Por qué tiene que ser de tal tamaño? Los documentos que produce el ingeniero de sistemas con enfoque en sistemas, ustedes van a ver que están dando cuenta de aquellas interrogantes, que trata de explorar la causa de sus características, la razón por la cual el comportamiento del sistema es tal o cual, ¿ya? Porque siempre hay, o sea, en un sistema los fenómenos que se producen, que están ahí, son siempre determinados por causas definidas, ¿no? Pero también acá, introduciendo el concepto de determinismo, es que un sistema va cambiando en el tiempo, se va transformando, porque sus causas también cambian de valores, de circunstancias, en fin. El conjunto de causas es uno un momento, es otro momento, y eso hace que también esas causas que originalmente estaban ya no sean, sino se cambien. Entonces son resultado de causas definidas, pero también cambiantes. De tal manera, cuando a mí me preguntan sobre un sistema determinado, yo hago un alto, porque si es verdad, tengo un entendimiento, lo he tenido en un momento determinado bajo ciertas consideraciones. Y lo que debo hacer es actualizarme, porque seguramente en el tiempo van a cambiar aquello que produce ciertas características del sistema, ¿no? Van a cambiar, de hecho que cambian. De hecho, ese principio también está asociado a un concepto de no linealidad, que tiene que ver con el hecho de que ciertos aspectos de un sistema determinado no son algo que en una sucesión exacta se produce, sino que aparecen de manera espontánea, dadas ciertas condiciones, ciertas intervenciones, ¿no? Y esas causas entonces son también cambiantes, ¿no? O muestran la variabilidad del sistema. Y el último principio básico del sistema se llama equifinalidad. Un momentito. Dice, todos los componentes, medios y acciones en un sistema, lógicamente, ayudan a alcanzar su finalidad. Todo debe contribuir. ¿Cómo contribuir? Es lo que usted tiene que decir, describir. Cómo esos componentes están ayudando a lograr lo que se quiere. Es decir, el enfoque de sistemas va a incluir cosas
que están marcadas por el hecho que ordenan todo lo que estás mirando en un marco general, pero además le añades una explicación y características del sistema producto de la aplicación de estos principios. Y eso se le va a llamar enfoque de sistemas. ¿Ya? Perdón, un momentito. Un segundito, un momentito. Bien, entonces estamos diciendo que el enfoque de sistemas parte de una visión holística, no es estrictamente eso, porque toda manera de entender la realidad de cualquier enfoque hace eso, sino que tomando en cuenta todos los elementos o los aspectos relacionados a un fenómeno determinado, va a encontrar básicamente cómo ésta se relaciona, luego va a describir la realidad, si es con el enfoque de sistemas, o lo que se ha construido, si es con el enfoque de sistemas, tomando en cuenta la definición del sistema que es su framework, su marco de entendimiento. Y luego va a decir añadir cosas del sistema producto de la aplicación de 4 principios. El principio de subsidiariedad, el principio de interacción, el principio del determinismo y el principio de la equifinalidad, añadiéndole aspectos para completar una manera de entender la realidad, al cual le vamos a llamar con enfoque de sistemas. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Está todo claro. Muy bien. Es clarísimo. Esto es muy importante. Son pocas cosas, jóvenes, que uno debe tener en consideración para un tema en el camino de la teoría y la ciencia de sistemas. Hay pocas cosas. Ahora, ¿por qué algo se le llama principio? A algo se le llama principio. A ver, no sé, a ver, Alex, ¿a qué le llamas así? ¿A qué le llamarías así? Principio. Lo llamaría principio yo a los cimientos, la base ¿no? La base con la que voy a trabajar para, para formar algún resultado que quiero. Correcto. Un principio es una base, es la base, los elementos básicos para pensar, para actuar, para juzgar las cosas. Normalmente las personas dicen yo tengo principios, yo me paso en principios. Y no siempre es así, no siempre es así. Uno cree, ¿no? Pero se vuelve principio en la medida que eso que yo utilizo, esos aspectos, esas consideraciones que yo uso para actuar, lo use en realidad. Lo use, y es principio porque lo uso siempre. Si no lo uso siempre, no es un principio, porque no lo estoy aplicando de manera continua, ¿no? O permanente, o para todos los casos. ¿Cuántos de ustedes son? Me dijeron la vez pasada, ¿quiénes son de ustedes católicos? Católicos así, sean
¿Practicantes o no practicantes? ¿Quiénes son católicos? No hay católicos. Uy, qué interesante. Yo soy católico. Ya, pero levanta la mano, pero la mano Zoom se levanta, la mano Zoom. Y ya, entonces Jeff es católico. También es Jefferson. Jefferson, o sea, parecen parientes. Solamente dos personas que se denominan católicos. Judíos, ¿cuántos son judíos? Un judío, perdón, Alex, ¿eres judío No, no, sino que antes quería levantar y creo que ha cargado, se ha demorado en cargar. ya. ¿Eres católico entonces? Son tres católicos, ¿correcto? ¿Y quiénes son mahometanos? ¿Hay mahometanos acá? ¿No? ¿Quiénes son agnósticos? Agnósticos. Tampoco. A ver, ¿y quiénes son? ¿Hay evangélicos? Por si acaso, ¿hay evangélicos acá? ¿En este grupo? Yo soy el único. Muy bien. Veamos, vamos con los católicos que son la mayoría. No, no, la otra mayoría no son nada, ¿no? No se consideran ni agnósticos ni nada. O no sé. Quizás alguno de ustedes diga que profesa. Mm, Yo, ¿Qué, en mi qué, caso qué, qué- soy, profesor, en qué- mi caso yo soy deísta, ¿Tú eres qué? deísta. ¿Qué significa eso? No O entiendo. sea, creo que sí existe un Dios, pero no comparto el concepto de religión. O sea, no profeso ninguna religión, pero creo que el concepto de Dios sí existe. Ya, pero eso es medio hindú entonces. No creo en ningún Dios. O sea, no tengo creencia en ningún Dios religioso, desde el punto de vista religioso. Me enfoco más de que un Dios existe, pero como concepto, no como Ya. religión. Bueno, está bien, esa es una forma de enmarcarse también en creencia. Pero yo pregunto a los católicos, ¿ah? Anote, si tienen ahí lapicero y papel, anote. ¿Cuál es el principal principio que la religión católica define para los creyentes? ¿Cuál es el principal principio? Anótelo, por favor, tengan la habilidad. O sea, Jefferson, Alex, ¿no? Son tres. ¿Ya? ¿Ya lo anotaron? Levanten la mano Zoom cuando ya lo han anotado. Jefferson, ¿estás pensando todavía? Alex, ya, muy bien. A ver, Jeff, ¿cuál crees tú que es el principal principio? La creencia en un Dios, El creer en Dios, creer en Dios. de Santísima Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creer en la Santísima Trinidad es el principio de la Iglesia Católica. A ver, pero lea, no se comen, no lean lo que han puesto. Jefferson, ¿qué has escrito tú? ¿Profe? ¿Usted ves? No te escucho. Yo puse que el primer principio es la creencia de un Dios único, o sea, la Santísima, Igual, Dios único, trino. sí, No has puesto trino, sino Dios único. sí, Dios único, Ya, sí. correcto. Y Alex, También casi igual, ¿no? Como usted dice, el principal, bueno, al menos lo poco que me ha enseñado, ¿no? Dicen que, ¿no? La Santísima Trinidad, que hay tres personas, ¿no? Dios puede ser uno y ¿eso tres es a lo la que has vez. escrito? A ver, muéstrame tu papel, ponlo No, no, en mi en la mesa. cámara. No, no, en mi mesa escrita, que no tengo papel a la mano. Ah, no, ya. El primer principio es que son mentirosos, caray. Bueno, escuchen. El principio más elemental de la fe católica es el amor a Dios.
no es la creencia en Dios, porque hasta el diablo cree. ¿Ya? Hasta el diablo cree. No, no, eso es el principio de la fe cristiana en general, ortodoxos, católicos, evangélicos, es amar a Dios sobre todas las cosas. No es creer que Dios existe y que son tres, y los tres uno. No, eso es un misterio que le llaman los católicos, le llaman misterio. ¿Ya? Eso no es un principio, pues, ¿no? Es un entendimiento, digamos, que se quiere tener. Pero un principio es amar a Dios y el segundo principio, amar al prójimo. ¿Ya? En realidad es un solo principio, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Es un solo principio. Tomen nota, porque cuando yo tomo una acción, debo preguntarme el efecto que esto tiene, que me vincula ese principio a lo que voy a hacer. Si el principio es el amor al prójimo, o el amor a Dios y al prójimo, es la que me puede permitir razonar mejor la decisión que voy a tomar. ¿Correcto? Es un acto que está amparado en ese principio. ¿Correcto? ¿Está bien? Piero dice, yo creo en Dios, pero soy arreligioso. No tengo una religión. Entonces, si no tiene una religión, no se apega a un principio. No se apega a un principio. Porque cuando yo articulo una creencia, tengo que saber qué aspectos básicos se tienen. Existe Dios y como digo, hasta el diablo cree, pero o sea, cualquiera puede creer, eso no te da una finura en la manera de entender. En los agnósticos hay de varios tipos de agnósticos, la mayoría son agnósticos. Es decir, alguien que cree en que existe Dios, pero ya, voy a creer, pero depende la lógica, la constatación, que puede ser la posición de Piero. Entonces es más agnóstico. Entonces va a creer a medida que sea lo bueno, se considere para él lo bueno, lo malo o lo que sea. Entonces, pero los principios es algo que uno sí define bien, está sentado en un aspecto sobre el cual a ti te parece es importante, se siente sobre algo. Entonces, yo tengo un amigo que hemos estado discutiendo en redes, discutimos, porque él cree que las creencias son malas. Tener creencias son malas. Este es un tocayo mío. Y entonces yo le digo, no es posible dejar de creer. Siempre uno cree en algo. Pero esa creencia no tiene valor en la medida que no te sirve para que tú puedas sostener, o en la lógica, o en la creencia de que puede ser bueno o malo lo que vas a hacer. ¿No? En algo hay que creer. Entonces, los principios sirven para eso. Ahora yo lo quiero volver a la religión de la ingeniería de sistemas, si se le llamaría de esa manera. Es decir, que usted crea que la realidad está compuesto por sistemas. ¿Usted me puede refutar en contra? Cuando me pueda refutar y sostener que en contra de esa idea, ya usted se sale de la religión, renuncia, ya se decepciona de la religión. Entre comillas, estoy hablando de religión entre comillas, esa no es así, pero digamos, es necesario algo que cree, en este caso se cree en la ingeniería de sistemas, en los principios de sistemas, entonces yo debo actuar de acuerdo a eso. Y yo creo que si es un sistema, si lo que observo es un sistema, entonces debo entenderlo como tal, para tener una idea más cabal. Y yo voy a utilizar los principios de los sistemas para poder o rebuscar o mejor entender aquello que yo, como principio fundamental, es que la realidad es un sistema.
Pero voy a utilizar los otros principios para ir escarbando en la realidad, porque creo que esos principios se cumplen en todo sistema. Se cumplen en todo sistema. Es axiológico. Es decir, ¿en qué sistema no pertenece a otro? Es obvio, ¿no? Es axiológico, vale por sí mismo. No necesita que demostrárselo. Está a la vista, está en la percepción misma de la gente, de las personas, ¿no? Ahora, un sistema es un conjunto relacionado, o sea, hay interacción. No es posible no interactuar en un sistema. Eso es un principio. Pero si yo creo que eso es así, yo tengo que tener claro en qué consiste esa interacción. No sé si me dejo entender. Si creo que hay interacción, bueno, dime pues en qué consiste esa interacción. ¿Correcto? Yo digo que también que las cosas que suceden en un sistema, sus características, los fenómenos que se ven, pueden ser explicados por causas definidas. Eso proviene del estructuralismo, que se piensa que la racionalidad humana busca estructurar idea completa de algo, de una explicación completa. Y por eso de muy niño usted aprendió a decir ¿por qué? Usted se preguntó por qué. Cuando termine este curso, usted va a tener un gran por qué. ¿Por qué me jaló ya? ¿Por qué? ¿Sí o no? Tiene que salir esa pregunta. ¿No? Yo preguntaría, ¿por qué ingresó usted a la uni? ¿Por qué? ¿Hay una razón o no? Hay causas que han producido eso. ¿Por qué usted está en ingeniería de sistemas? ¿Por qué? ¿Hay que responder esa pregunta o no? Desde el punto de vista del sistema, sí. Porque yo tengo que decir, estos tipos que tengo adelante están acá porque tienen interés por lo complejo, porque tienen interés en cosas novedosas, porque quieren resolver problemas que jamás otros han resuelto. Algo así, ¿no? Hay un porqué. Perdón, un segundito. Ahora, un ratito.
Discúlpenme, jóvenes, por las interrupciones que a veces suceden. Trato de cortar. Bueno, entonces, es muy importante esta consideración de principio porque eso va a construir un andamiaje de ideas claras y que van a ser, digamos, sólidas y contundentes ante una presentación de alguna situación, de un sistema, de un problema, de una situación. Si yo agrego todos esos aspectos, yo puedo decir, estoy dando una explicación con un enfoque de sistemas. Entonces, decir que el enfoque de sistema es solo considerar todos los aspectos relacionados no es suficiente. Seguramente en la introducción en ingeniería de sistemas alguien le dijo eso, que el enfoque de sistema es la visión holística. Pero visión holística la tiene cualquier ser vivo. Visión holística, hasta las plantas tienen visión holística. No hay sol, no hay agua. No crece la planta. O sea, hay una composición de aspectos que percibe el ser vivo por el cual toma una acción. O sea, una acción automática, instintiva, natural o inteligente, lo que quiera. Igual los animales, ¿no? En su hábitat siempre toman en cuenta todos los aspectos relacionados. Hay que ser menos que un animal, que un vegetal para no tener en cuenta. Entonces, eso no define, lo holístico no define el enfoque de sistemas. ¿Correcto? Sí se requiere, pues lógicamente usted va a proceder así, pero ordene esa visión holística en el marco, en el framework de un sistema. Y añadirle explicación considerando los principios que hemos mencionado. Por eso yo pregunto si está claro, si está clara esta explicación, porque en el futuro, usted en el futuro va a desarrollar, va a afinar, iba a decir afilar, pero va a sacarle punta a su razonamiento. Lo va a volver más agudo en la medida que de manera permanente usted tenga este entendimiento, tenga este enfoque. Y lo que se ha considerado como principios de sistemas se convierte en un principio o principios de su razonamiento. Y yo cuando le pregunté, ¿tiene usted principios? Sí, yo tengo principios de sistemas. ¿Cuál es la creencia principal? Que la realidad es un sistema. Y como tanto, cuando es un sistema, entonces pertenece a otro sistema, ¿no? Pero además contiene sistemas. El principio de realidad, además de considerar que más allá del sistema hay algo más allá del sistema, dentro de él hay algo más. Porque usted me ven hablar, decir cosas, ¿no? Usted está percibiendo mi parloteo y mis ideas. Pero dentro de mí hay otro conjunto de componentes que ustedes no ven, que están por dentro de mí. Es mi motivación, mi deseo, es mi situación incluso orgánica, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ustedes han visto que estoy tomando líquido de rato en rato, porque tengo una deficiencia de energía y tengo que, no, pero a primera vista no, ustedes creen que yo estoy con sed, me estoy sudando, en fin, estoy tomando. ¿Están creyendo eso a primera vista? No. Me estoy dopando, entre comillas. Estoy tratando de tener energía para continuar, porque tengo ese problema, que sería complicadísimo si estuviera ahí en la universidad, porque pudiera tener, cuando les digo a veces corto un rato y apago, es porque me da un calambre. En algún lado sufro de eso, pues, ¿no? Esa es la dolencia que tengo. Entonces corto un ratito, lo hago pasar, porque felizmente el proceso que tengo es así. Y ese tema es que estoy contando ahorita, no lo supieran ustedes si yo no se lo revelo, si ustedes no lo observan. ¿A causa de qué? ¿Por qué la clase se interrumpe de rato en rato?
por las llamadas telefónicas que yo atiendo, porque normalmente tienen cierta urgencia, y porque yo tengo que tomarme un momento en reprimir estas contracciones, ¿no? Es la razón. Pero si no, usted no se pregunta eso, nadie me pregunta, profesor, ¿por qué usted no? Ya le respondí, ¿no? El de sistema sabe preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Ya? Pero es porque está aplicando un principio. Y se vuelve principio en la medida que se interioriza, se utiliza de manera continua para todo razonamiento, usted lo usa y ya se convierte en un principio. Un principio es algo que uno guarda y lo tiene de manera permanente. Perdón un segundito. Bien. Ya, entonces convertir esta explicación de principios en principios. Porque ahorita lo que ustedes han visto es la explicación de los principios. Pero el propósito que debe ser es que estos sean principios de vuestro razonamiento. Entonces, cuando algún momento yo le pregunte a Piero, ¿en qué crees? Él me va a decir ahora, ya no sé qué cosa dijo Isha, algo así dijo, ¿no? Pero ahora no va a decir eso, yo creo en los sistemas. Con esa respuesta ya me cancelas. Yo soy cristiano, creo cristiano, pero tengo una visión, una perspectiva de sistemas de la fe cristiana. Además, mi entendimiento de la realidad, desde el punto de vista ético, mi ética, desde el punto de vista de mi ética, teniendo una visión de sistemas, está marcado por una actitud cristiana. ¿Correcto? Es que uno puede combinar principios del pensamiento, del razonamiento, de la ciencia, combinar también con los principios morales o éticos. La fe cristiana no es para que creas en Dios. Repito, cuando uno asume, como en la Biblia mismo dice, pues que hasta el diablo cree, de eso no se trata. Se trata de establecer un conjunto de aspectos que te den luces y razón del buen o mal comportamiento. En ese sentido se utiliza la fe cristiana. Yo digo, soy cristiano, y yo no digo, porque crees en Dios. ¿Qué me importa que creas en Dios? Cualquiera cree en Dios. Eso no. Pero te portas bien, haces las cosas para servir a los demás. Eso es lo que significa fe cristiana. ¿Sí o no? ¿Cómo distingues al cristiano? Y los católicos no leen, pero dice en la Biblia, por sus obras. Por sus obras lo reconoceréis, dice. Entonces la importancia de la creencia en la fe cristiana es en el plano ético. Entonces yo puedo decir, soy cristiano. No porque creo en Dios. Todo el mundo
bueno, en este caso me he encontrado con un grupo que no, la mayoría no cree en Dios. No importa, ¿qué me importa si creen o no creen? Lo importante es si se portan bien. Y de repente ustedes, a pesar que no creen la mayoría en Dios, utilizan los criterios de ética basado en nuestra tradición, en nuestra cultura cristiana. ¿Ya? Bueno, no, porque ya estoy entrando al sermón, yo estoy queriendo evangelizarlo. No, lo que estoy queriendo enfatizar es que el enfoque sistemas es algo que tiene que enraizarse. Y eso se debe enraizar en nuestras ideas y se convierta en principios. Así como uno puede tener por diversos aspectos principios. Yo, por ejemplo, en la familia, mi hogar estableció principios, sí, inspirado en la felicidad, pero son principios de comportamiento familiar, son principios. Y con mi esposa nos pusimos de acuerdo en ese desenvolvimiento. Yo no creo que el hombre sea superior a la mujer. No, soy cristiano, pero no creo eso. Mi esposa en ciertas cosas manda o mandaba, y yo en ciertas cosas también tomo la decisión final. Nos hemos puesto de acuerdo. Porque en un principio es que no creer que el otro es inferior al otro. Otro principio fue la aceptación de nuestras diferencias, totalmente diferentes. Muy bien, no, ya, termino con eso, porque a mí me interesa que el que estudia ingeniería sepa, comprenda, que para ser verdaderamente ingeniero de sistemas, no es porque tienes un rótulo, un título, porque fuiste alumno del profesor Llano, no, el ingeniero de sistemas es aquel que aplica un enfoque, el enfoque de sistema, en la que incluye ciertos principios. Si no, no eres nada. Puede ser lo que te dé la gana. Es muy importante eso. Muy bien. Entonces, vamos con lo siguiente. Cuando yo observo la realidad, me baso en un framework, aplico los principios, pero sucede que a veces esa realidad es un poco más compleja, es mucho más compleja, que me resulta insuficiente ese raspado que debo hacer con los principios que les he mostrado anteriormente. Me resulta insuficiente, porque el ámbito sobre el cual yo tengo que tener un juicio o hacer un estudio es más complejo. Entonces, yo ya me amplío. Miren, son 4 principios, es recontra fácil por recordar y para aplicar. Pero si yo ya tengo que abordar lo más complejo, yo puedo utilizar otros principios adicionales, que son complementarios, son extensiones de los principios anteriores. ¿Ya? Y el primer principio es la complejidad en la que se basa nuestro entendimiento de los sistemas complejos, o el quinto, vamos a ponerle quinto, no es el primero, sino es el quinto, porque yo antes he aplicado los principios. Es se llama la pervasividad, es un principio fundamental en el entendimiento de la realidad compleja, que dice, la actuación de cada componente, de cada aspecto, de cada subsistema, se difunde por todo el sistema en distintas intensidades. Según el canal, según las condiciones, según los obstáculos que se encuentran, según el retardo o el tiempo que dure el efecto, según la distancia entre los procesos que involucra el funcionamiento del sistema. Es decir, hemos entendido el funcionamiento, hay relación, hay interacción, lo que quieras, pero ahora si yo quiero entender mejor un sistema que resulta ser en cierto grado más complejo,
esta pregunta me la tengo que hacer, sobre la base del principio de la pervasividad. Es decir, que las influencias no son igual para todos. Hay una secuencia, una cadena, un encadenamiento de secuencia, y eso genera influencias distintas. Fíjense, yo le estoy hablando de la ingeniería de sistemas, y mi interés es que usted entienda. Repito, no que aprenda, sino que entienda. Aunque cuando he hecho referencia al enfoque de sistemas, les he dicho, traten de meterlos en su cabeza, úsenlo y tengan enfoque de sistemas para el resto de su vida, hasta que se vayan a la tumba, ¿no? Tengan enfoque de sistemas. Eso le va a dar ventaja sobre el mundo que los rodea. Porque el mundo que los rodea, lo más inteligente que han tenido ustedes como profesor, creen que el enfoque de sistemas es visión holística, nada más. Pero si ustedes aplican esto y lo ejercitan y se acostumbran y lo interiorizan, lo vuelven una condición, digamos, permanente, va a haber una ventaja. Pero sucede que, pum, entramos a un mundo un poco más amplio, un poco más complejo, y ahí yo tengo que trabajar más la interacción. Y entonces yo tengo que saber y medir, saber especificar mejor cómo es que dentro de un sistema un componente genera un efecto sobre otros. En la dinámica de sistemas se trabaja sobre la interacción causal. La interacción causal. Esto cambia y el cambio, el delta, el diferencial, produce otro delta, otro diferencial de transformación en otro componente. La dinámica del sistema ayuda a esa formulación, a ese entendimiento. Y se utiliza ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden. Tema que ustedes están viendo recién, ¿no? Pero esa es una forma de establecer esa condición de influencia. Y algunos tienen condiciones distintas dependiendo esta situación de intensidad. Yo decía, con ustedes hay una interacción, yo tengo una interacción con ustedes. O sea, yo soy un componente de este sistema de aprendizaje, ustedes son, cada uno de ustedes es otro componente, ¿sí o no? ¿No? Y yo trato de ponerle toda la intensidad que puedo. Ser intenso, ¿qué significa? Para una relación de sistemas. Ser intenso significa darle la característica que permita llegar, que permita acertar en la mente, en el cerebro de ustedes. Eso para mí es intensidad. No es intensidad el volumen de voz. Eso no es la intensidad. De la influencia de ideas, no es por el volumen de voz. Al menos que sea tu papá, tu mamá, que te grita y te dice, ya pórtate bien, ¿no? Quizá la intensidad de voz puede ser un efecto de intensidad, ¿correcto? Pero en mi caso, es la claridad. Yo tengo que generar una intensidad, un volumen de intensidad, pero en esta característica de entendimiento, de claridad en lo que yo les estoy explicando. De eso depende. La influencia depende de eso. Si la fuente es suficientemente intensa para llegar al receptor, al componente receptor de la influencia, ¿correcto? Pero también depende de la capacidad receptora del componente que recibe la influencia. En este caso, depende si usted está concentrado, porque si, como algunos que he notado, están en otra cosa, me están escuchando hacia media caña, y ya la capacidad receptora es más baja, ¿sí o no? Es mucho más baja. Si usted esto le llega altamente, porque escucha que para qué se matriculó con Llanos, caray, está usted arrepentido, está desmotivado. ¿Para qué? No sabía que ingeniería de sistemas era toda esta tontería. Yo pensaba que era para programar, para hacer software. Usted, su actitud es distinta. Su intensidad de recepción es más baja. Usted, entonces hay diferentes. Esa intensidad tiene un factor de origen y un factor de llegada. El factor de llegada depende de usted y el factor de origen depende de mí.
¿no? ¿Sí o no? Y esto es muy importante. En los sistemas de cualquier tipo, siempre la intensidad tiene un primer aspecto que es cómo se origina y cómo es capaz del componente receptor capaz de tomarlo, de utilizarlo, de dejarse influir. Ahora, depende también del canal. Acá estamos en vivo, ¿eh? Pero esto está grabándose, ¿no? ¿Está grabándose? Sí, sigue grabando, ¿no? Esto está grabándose. Y puede suceder de que un estudiante que no vino, o alguno de ustedes que se quedó en una parte como Jeff dormido, en ese momento va a volver a ver el video. Y yo, pucha, me la perdí. Estaba soñando con ella, pero necesito saber qué cosa explicó el profesor. Y entonces va a volver a ver. Esa interacción es distinta. Acá usted me puede interrumpir y yo estoy mirando su carita. Lo estoy mirando su carita. Esto me estoy dando cuenta, por eso me he dado cuenta que Jeff está queriendo roncar. No tiene apagado el micrófono, pero siento su ronquido. Si tuviera atendido, todo el mundo hubiera escuchado. Pero hay una condición en vivo, ¿sí o no? Cuando estamos a distancia, pero en vivo, esa interacción tiene una característica distinta que cuando él vea el video, ¿no? Y es otro canal, es otra forma. Ahora, ¿ustedes algún compañero de estudio? Y que es el ejercicio que se hace para el aprendizaje, que yo no pretendo que usted haga, pero si quiere, es cuando para el aprendizaje uno lo que hace es aprendí, esto me han enseñado, te voy a explicar, a quien sea. Yo le expliqué a mi enamorada. Yo salí de las clases, especialmente de Abelardo Kendo, era mi profesor de informes técnicos, pero era un filósofo y enseñaba cosas maravillosas, y yo salía de la clase y buscaba a ella, la buscaba. Decía, Glorita, le voy a explicar lo que ahora nos ha explicado Abelardo. Y descubrí que esa es la forma mejor para aprender. Cuando tú lo repites, tratando de ser, digamos, genuino, de ser lo más cercano a la explicación, con tu forma, no tu manera. Bueno, el canal, el condicionamiento. Ya hemos hablado de condicionamiento cuando decimos en esta interacción, yo tengo disposición, ¿no? El obstáculo. El obstáculo es acá lo que usted está teniendo delante de la pantalla. ¿Qué tiene delante de la pantalla? Usted en su pantalla, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Está en la clase o está otra cosa? Eso es un obstáculo. Otro obstáculo es que usted no esté escuchando, ¿no? Sería un obstáculo. Obstáculo es algo que interrumpe la influencia, cualquiera fuera esta. El retardo es el tiempo que la respuesta que debe dar el influenciado se dé. Es el tiempo que demora cuando el efecto se va a dar. Eso se llama retardo. ¿Cuánto tiempo se demora alguien en comprender y entender este tema y cumplir con lo que se requiere? ¿Un ciclo? ¿2 ciclos? Yo he tenido alumnos hasta que han venido a clase, o sea, ciclos, han sido mi alumno en el mismo curso 7 veces. 7 veces. O sea, al 7º ciclo de haber venido, recién han entendido. Claro que yo he mejorado en ese sentido de repetición. Y está la distancia entre los procesos. Entonces yo les digo, lean esto que están leyendo seguramente, hagan este trabajo, la traducción, la explicación, en fin, el artículo que deben hacer. Luego les estoy pidiendo que hagan un trabajo, y eso son procesos distanciados uno de otro. Y de eso depende cuánto va a generar el resultado final, la distancia entre los procesos. Bueno, ahí vamos a dejarlo en la explicación.
Creo que la próxima clase ya empezamos con las primeras entregas, ¿no? Las primeras presentaciones. Permítanme ver, a ver, déjeme ver cuándo es la primera. Estamos 4, ¿no? Y 7, no, 4, 2 y 7, 9. Ah, es que el grupo de 1 no se presentó. Entonces viene el grupo 2. El sábado tienen que entregar el grupo 2 y el grupo 3, ¿no? Y empiezan ya el siguiente trabajo. Entonces, empezamos siempre pasando la lista, luego vienen las exposiciones de los trabajos. Las entregas se hacen el sábado. Bien, jóvenes, gusto de saludarlos. Si hubiera una pregunta, tome nota, me la va a hacer en la próxima clase. Muy buenas tardes con todos.